Supe que estábamos en serios problemas en el momento en que entré a la sala de servidores aquel lunes por la mañana y no escuché nada, ni el zumbido de los ventiladores de refrigeración ni el murmullo electrónico familiar que había sido la banda sonora de mis últimos 12 años. Esa sala era mi centro de mando, el lugar desde el que mantenía en marcha las nóminas de 18.000 trabajadores de la construcción repartidos en 6 estados. Sin mí, no había cheques. Y cuando los equipos de construcción no cobran, no presentan reclamaciones, abandonan la obra. Me llamo Jack Morrison, tengo 49 años y he sido administrador senior de bases de datos desde que esta empresa tenía la mitad de su tamaño actual. Ex especialista en IT de la Marina, he llevado el backend de todo, desde cuadrillas de cimentación en San Diego hasta trabajadores del acero en Seattle. No es un trabajo glamuroso, pero es honrado, y soy condenadamente bueno en ello. Las nóminas en la construcción no son como mover papeles en una oficina cualquiera. Esta gente vierte hormigón a 115 grados, escala 30 plantas con vientos huracanados y reconstruye después de terremotos. Se merecen cobrar cada céntimo a tiempo, y mi sistema se encarga de que así sea. Mi configuración no es una plataforma en la nube elegante. Es una bestia, SQL heredado, scripts personalizados y 12 años de modificaciones quirúrgicas. Conozco cada rareza y cada apaño. Cuando California cambió de la noche a la mañana las leyes de salario prevalente, reescribí el motor en 3 días. Cuando OSA actualizó los informes de cumplimiento, construí un módulo nuevo a las 2 de la madrugada, con Bourbon y B.B. King de fondo. Intenta calcular horas extra para una cuadrilla que empieza la semana en California, se mueve a Nevada a mitad y termina en Texas. Cada estado tiene códigos fiscales distintos, normas sindicales, pluses por riesgo y requisitos federales, pero para la corporación solo soy un cuello de botella con un sistema anticuado que frena el progreso. Y entonces apareció Brice Martínez, vicepresidente de operaciones con 28 años y sobrino del presidente. MBA de Harvard, traje de 3 piezas y 0 experiencia en el mundo real. Llegó tras la compra familiar hablando de optimizar operaciones, que en realidad significaba despedir a gente con experiencia y sustituirla por opciones más baratas. La reunión fue un miércoles. Brice me llamó a su despacho de mármol y cristal junto a Simon Rodríguez de Recursos Humanos. Simon es leal a la empresa, no a las personas. Estamos reestructurando, dijo Brice sin levantar la vista de la tablet. Pasamos a un modelo más ágil y rentable. ¿Y eso qué significa para nóminas?, pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Sonrió con esa sonrisa ensayada de escuela de negocios. Conoce a Oliver Stevens. Acaba de terminar su MBA en Stanford. Ha construido una solución revolucionaria. Otro MBA recién salido con ideas brillantes. Oliver entró como si fuese el dueño del lugar. Traje de diseñador, tablet en mano y esa confianza arrogante que grita sé más que todos los que estuvieron antes. He revisado tus procesos, dijo. Muy completos, pero muy manuales. Podemos hacerlo mejor. ¿Mejor cómo?, pregunté, temiendo la respuesta. Tocó la pantalla con orgullo. He construido una solución completa de nóminas en Excel. En la nube, intuitiva, hace todo lo que hacen tus viejas bases de datos SQL. Me quedé mirándolo. Excel para 18.000 trabajadores de la construcción. No es cualquier hoja, dijo a la defensiva. Tablas dinámicas avanzadas, macros, formato condicional. Es básicamente una base de datos, pero fácil de usar. Fácil de usar. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Siempre dicen eso cuando quieren reemplazar algo que funciona por algo que solo se ve más bonito. Sé que fácil suele significar que funciona hasta que deja de hacerlo, y entonces nadie entiende qué pasa por debajo. ¿Esto va en serio?, le pregunté a Brice, esperando que viera lo absurdo. Es innovación, Jack, respondió recostándose en su silla de diseñador. El modelo de Oliver reduce el tiempo de proceso en un 65% y baja costes.
Bajar costes significaba despedirme y pagarle a Oliver una fracción de mi sueldo. Ya había visto esta película. MBA joven promete el mundo, empleado veterano a la calle, y 6 meses después ruegan que vuelva a arreglar el desastre. La nómina sale el viernes, dije. Hoy es miércoles. Si cambias de sistema, debes entender a qué te enfrentas. Empecé a enumerar: salarios prevalentes en contratos públicos, diferenciales sindicales que cambian según el tipo de proyecto y los días consecutivos, seguimiento de alquiler de equipos cruzado con GPS, informes de cumplimiento de OSA, retenciones fiscales multiestatales donde alguien puede empezar la semana en California y acabarla en Arizona. Oliver asentía, pero veía su mirada perdida. Creía entender porque lo había leído en un libro. Lo he contemplado todo, interrumpió. Mi modelo tiene tablas de búsqueda para todas las normativas estatales y cálculos automáticos. Tablas de búsqueda. Solo la base de datos de salarios prevalentes de California tiene más de 900 clasificaciones distintas según el condado. Los convenios sindicales tienen reglas de horas extra que marearían a un fiscalista. Hay tiempo y medio tras 8 horas, doble tras 12, pero solo en ciertos proyectos, más pluses por riesgo si trabajan cerca de explosivos, con tarifas que cambian según materiales y distancia. Oliver, dije conteniendo la condescendencia, ¿has calculado alguna vez salarios prevalentes en una obra federal? He estudiado la normativa. Estudiar y hacer no es lo mismo. Si te equivocas en un contrato federal, el Departamento de Trabajo audita todo y multa por cada hora mal calculada hasta 3 años atrás. Brice hizo un gesto despectivo. Habrá revisiones. El modelo tiene control de errores. Control de errores en Excel. Como si un formato condicional fuera a detectar que un capataz en Sacramento mete mal una hora y la fórmula devuelve la tarifa equivocada a 50 trabajadores. Necesitaremos que facilites contraseñas y documentación para una transición fluida, dijo Simon. Documentación. Casi me reí. La mayoría de procesos críticos están en scripts que escribí durante 12 años. El verdadero conocimiento no está documentado, está en mi cabeza. Los sistemas que funcionan en el mundo real no salen de manuales, los construyen personas que saben dónde se esconden los problemas. Yo sé que el reloj de fichaje del almacén de San José duplica marcas después de medianoche, pero solo los jueves con alta carga de red. Sé que el convenio de las cuadrillas de hormigón tiene una cláusula sobre pausas de comida que nadie recuerda, pero si no la aplicas, no cobran el plus. Oliver no sabe nada de eso. Tiene su hoja bonita con celdas de colores, pero nunca ha tenido que explicarle a Pete Henderson por qué sus gruistas aparecen cobrando menos del salario mínimo porque un cálculo se torció. ¿Cuál es mi último día?, pregunté. Viernes, dijo Brice, después de la nómina, para asegurar la transición. Ahí supe que la decisión ya estaba tomada. Me despedían y esperaban que entrenara a mi sustituto. He probado mi modelo a fondo, insistió Oliver. ¿Con qué datos? Datos de muestra y escenarios teóricos. Datos de mentira. Era como probar un coche de carreras dando vueltas a 5 por hora en un parking. Me levanté, con las rodillas crujiendo, sabiendo que esa decisión se celebra o se lamenta. Muy bien. Ya veremos. Ese es el espíritu, dijo Brice, volviendo a su tablet. Simon tendría listo el finiquito. Al salir, me giré hacia Oliver. Un consejo. Cuando el sistema se caiga, y se caerá, no entres en pánico. Recuerda que 18.000 personas dependen de su nómina para pagar el alquiler y comer. Su cara dejó claro que no lo entendía. Para él solo eran números. Los 2 días siguientes fueron como ver un choque a cámara lenta. Intenté documentarlo todo, pero el conocimiento institucional no se puede escribir. No puedes anotar ese instinto que te dice que algo no cuadra. Oliver me siguió, tomando notas y haciendo preguntas que demostraban que no sabía dónde se metía. ¿Por qué verificas manualmente las clasificaciones de California? Porque la base de datos estatal está corrupta desde 2019. Devuelve códigos de condado erróneos en un 4%. ¿No podemos arreglarla? Es del Estado.
solo la esquivamos. El jueves por la tarde empezó a cargar datos reales de 45 obras. Excel empezó a arrastrarse. Sus fórmulas chocaban con referencias circulares porque no entendía cómo se encadenan los salarios prevalentes. No basta con un block-up, necesitas lógica condicional en un orden específico. Quizá deberías probar con menos datos, sugerí. Irá bien, dijo, aunque su voz ya dudaba mientras Excel se congelaba. El viernes llegó el traspaso oficial. Oliver apareció temprano, nervioso. ¿Listo para hacer historia? Yo recogí mi taza, la foto de mi Mustang del 67 y la botella de Bourbon para emergencias. Algo me decía que ellos la necesitarían más. El corte bancario es a mediodía, le recordé. Después, no hay pagos hasta el lunes. Asintió sin escuchar, mirando una hoja llena de errores. Antes de irme, le dije, cuando esto se tuerza, no recalcules. Arregla el problema primero o crearás duplicados. No me oyó. Simon me llevó a seguridad, donde Danny Foster esperaba con el finiquito. Danny es un buen tipo, es militar, alguien que entiende el valor de conocer tu trabajo por dentro y por fuera. Siento verte marchar, Jack, me dijo mientras firmaba los documentos. Esto no está bien. Solo son negocios, Danny. Malos negocios, pero negocios al fin y al cabo. Conduje a casa en mi pick-up, ventanillas bajadas, Muddy Waters sonando en la radio. Debería haber estado furioso, pero en realidad me sentía como si estuviera viendo una película de desastres en la que sabes que el asteroide va a impactar, pero los personajes aún no se han dado cuenta. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 10:30 de la mañana. Mensaje de Steve Williams, uno de los administrativos de nóminas. Jack, la hoja de Excel de Oliver muestra números rarísimos. Mi cálculo de horas extra dice que trabajé horas negativas la semana pasada. Luego otro mensaje de Carl Anderson, de la oficina de San José. Según este informe, gano $943 la hora como terminador de hormigón. Ojalá. A las 11, el móvil no paraba. Gente de todo el territorio estaba viendo sus nóminas en el portal del empleado y nada tenía sentido. Los números de empleados se mezclaban con los de la seguridad social. Las clasificaciones de puestos estaban revueltas. Operadores de grúa figuraban como administrativos. Terminadores de hormigón aparecían como contables. El más surrealista fue de Roy Wilson, capataz en Portland. Jack, mi nómina dice que trabajé 3.214 horas la semana pasada y que cobro $15.000 netos. ¿Robé a la empresa o la empresa me robó a mí? Supe exactamente qué había pasado al importar los datos. Oliver había mezclado los encabezados de las columnas. Los identificadores de empleados se estaban usando como horas trabajadas, las horas como tarifas, y Excel intentaba calcular salarios usando números de seguridad social como multiplicadores. Pero el verdadero desastre aún estaba por llegar. Esos números absurdos eran solo el aperitivo. El plato fuerte llegaría a mediodía, cuando el banco intentara procesar el archivo de nóminas para los depósitos. A las 11:45 sonó mi teléfono. Era Simon, de Recursos Humanos. Jack, dijo con pánico contenido, tenemos que hablar. El archivo de nóminas de Oliver tiene irregularidades. Según sus cálculos, debíamos al gobierno federal $2.200.000 en retenciones esa semana, pero solo habíamos descontado 400.000 de las nóminas. Aparqué en mi entrada y me quedé escuchando como Simon explicaba que el Excel de Oliver había creado algo parecido a un agujero negro matemático. Además, continuó, el banco pregunta por qué intentamos ingresar $52.000 a un solo operario de mezcladora en Eugene mientras descontamos 27.000 a un gruista por unas supuestas tasas de recuperación de alquiler de equipos. ¿Alguien ha avisado ya a Brice? Está todo el día en reuniones. Oliver dice que puede arreglarlo. Las palabras más famosas antes de un desastre. Simon, le dije, quizá deberíais cancelar esas reuniones. A las 2 de la tarde, Frontier Construcción ya no era una empresa constructora. Era una zona cero.
El banco rechazó el archivo de nóminas con tanta fuerza que debió dejar marcas de quemadura en sus servidores. Según su respuesta automática, estábamos intentando transferir importes inválidos a cuentas inválidas usando protocolos inválidos. El portal del empleado se cayó bajo el peso de 18.000 trabajadores intentando entender por qué sus nóminas parecían hechas por un contable borracho en pleno ataque de nervios. Algunos debían cobrar cientos de miles. Otros, según el sistema, debían dinero a la empresa por el privilegio de trabajar allí. Pero el verdadero incendio empezó cuando intervino el sindicato. Pete Henderson lleva 28 años representando a trabajadores de la construcción. Está construido como un linebacker, habla como un sargento instructor y no tiene paciencia para tonterías corporativas. Cuando su gente no cobra, Pete no envía correos educados. Para la producción. A las 3 de la tarde estaba subido a la caja de una pick-up frente a la oficina principal con un megáfono, y los camiones se alineaban detrás. Frontier Construcción cree que puede jugar con las nóminas de la gente trabajadora, tronó su voz. Si no saben pagarnos, quizá debamos enseñarles qué pasa cuando nadie trabaja. La huelga empezó como una ola. Sacramento primero, luego Eugene, después el puente cerca de Seattle. A las 4, todas las obras en 6 estados estaban en silencio. 18.000 trabajadores sentados en sus camiones, subiendo vídeos a redes, llamando a la prensa local. Las imágenes eran hermosas de una forma trágica. Tomas aéreas de obras paradas. Entrevistas con trabajadores mostrando nóminas sin sentido matemático. Representantes sindicales explicando cómo una empresa que construye media infraestructura de la costa oeste no sabía gestionar una nómina básica. Mi móvil seguía vibrando con mensajes de Danny y otros que aún estaban dentro. Oliver se ha encerrado en la sala de juntas. Lleva 4 horas intentando arreglar la hoja, pero cada cambio rompe otra cosa. Brice lleva toda la tarde gritándole a soporte técnico. Parece que Oliver borró los datos originales al intentar recargar el archivo. Eso me hizo sonreír. Claro que sí. Cuando entras en pánico, lo primero es empezar de cero. Pero en Excel, sin copias de seguridad, empezar de cero significa perderlo todo. Oliver acababa de borrar la única copia de los datos brutos de nómina, y los sistemas de respaldo solo funcionaban si alguien competente los había configurado. El fin de semana pasó entre noticias y redes sociales furiosas. Frontier Construcción era tendencia por las peores razones. El sábado por la noche, Brice salió en la televisión local con cara de haber envejecido 10 años en 2 días. Habló de complicaciones técnicas imprevistas durante una actualización rutinaria y prometió que todos cobrarían el lunes. No dijo que el desastre de Excel había corrompido los datos y no se arreglaba en un fin de semana. El banco había congelado las cuentas operativas. Las juntas laborales de 6 estados abrían investigaciones. Y 18.000 trabajadores seguían en sus camiones. El lunes por la mañana estaba en el porche tomando café y leyendo sobre la crisis cuando sonó el teléfono. Brice Martínez. Su voz sonaba destrozada. Necesito que vuelvas. Como consultor. Pon tu precio. Había esperado esa llamada desde el viernes. $25.000 en efectivo por adelantado y un nuevo contrato a 4 veces mi antiguo salario. Hecho. Y no he terminado. Quiero una disculpa pública tuya y de Oliver en la web admitiendo que el problema fue implantar un sistema inadecuado antes de tiempo. Silencio largo. Vale. Y reporto directamente al CEO. He terminado de tratar con gente que cree que Excel es software empresarial. Lo que necesites, Jack. Solo arréglalo. Puse una última condición. Oliver reasignado permanentemente. Ya está en investigación de marketing. Bien. Llegué 1 hora después. Los sindicalistas seguían allí, pero me saludaron al ver la pick-up. Pete se acercó. Dime que vienes a salvarnos. En ello, Pete. Veréis movimiento el miércoles por la mañana. Y habrá pago atrasado con horas extra. Asintió y pidió espacio.
Entré al edificio como si fuera mío, porque durante unos días lo fue. La sala de servidores fue como volver a casa tras un despliegue largo. Lo que dejó Oliver era peor de lo que imaginaba. Tablas bloqueadas, referencias circulares y el sistema convencido de que teníamos 943.000 empleados llamados error. Danny apareció con un bocadillo y café. ¿Qué tal? Mal, pero arreglable. Necesito unas 20 horas seguidas. Nadie me molestó. Fueron 20 horas de consultas SQL, scripts y reconstrucción cuidadosa. Los respaldos redundantes que había creado años antes seguían allí. Reconstruí todo desde cero, cruzando datos con las tarjetas físicas de fichaje. El martes por la noche tenía un archivo limpio. El miércoles a las 6 de la mañana envié la transferencia. 18.000 trabajadores despertaron con su nómina correcta y las horas extra. Salí de la sala agotado, pero el trabajo estaba hecho. Pete me esperaba con los delegados. Jack Morrison, milagro andante. Todo correcto. Que revisen todo y me llamen si ven algo raro. Para el mediodía, los camiones volvían a las obras. Brice me llamó a su despacho. Todo está resuelto, le dije. El banco ha desbloqueado las cuentas. Las investigaciones se han suspendido. Gracias, dijo. Tu nueva oficina. Me asignó la de la esquina. Pedí 2 administradores de bases de datos más, elegidos por mí, y que ningún cambio crítico se hiciera sin mi aprobación. Todo aceptado. La disculpa pública ya estaba publicada. En mi nueva oficina, viendo las obras reactivarse, entendí de qué iba realmente este trabajo, de que la gente cobrara lo que se había ganado. Semanas después contraté a 2 grandes profesionales, documenté el conocimiento y Brice mantuvo distancia. Oliver aprendió por las malas. Meses después, el sindicato me propuso para un premio del sector. En la ceremonia dije algo simple. En nuestra industria construimos cosas que deben durar, y lo mismo pasa con los sistemas que sostienen a las personas. No se construye nada sólido con atajos. Levanté mi taza con bourbon hacia las obras al atardecer. A veces la mejor venganza es ser indispensable. Y a veces, solo a veces, la competencia vence a las conexiones. La experiencia no es solo conocimiento. Es sabiduría ganada tras cada crisis superada. Eso sí que merece un brindis.